Profesora, muy buenas noches. Me llamo José Yamil Giorgio Romero. Mi tema es el ecosistema de la región andina, el bofedal. El primer dato general y su ubicación, este se encuentra personalmente en la cordillera de los Andes y también personalmente a sus altitudes que superan el 3.800 metros. Y en sí su distribución se da en los departamentos de Cajamarca, Huancavelica y Moquegua. Y también personalmente en su superficie se da personalmente en sí entre 548,174 hectáreas, aproximadamente 0,42% al territorio nacional. En sí, su importancia y sus recursos naturales se da personalmente en su función de la esponja natural, y así personalmente como en sí personalmente los reservorios, personalmente que detienen el agua y también en las partes altas de las cuencas. Y en sí personalmente en sus recursos se da personalmente y provienen, provienen en lo que es su foraje en sí personalmente para el ganado y también personalmente en las plantas medicinales. Y sí personalmente en sí los servicios ecosistémicos, en sí personalmente que regulan el clima y también almacena y también se da personalmente en su erosión y purifican el agua. En la biodiversidad se dan los factores bióticos, que se dividen en tres: mamíferos, anfibios y las aves. En las aves son los patos y los suris. En los anfibios son estos son las ranas y también en lo que son los sapos. Y los anfibios, no, y los mamíferos son personalmente en lo que son las vicuñas y los pumas. En sí, personalmente, en los factores ambientales y las actividades humanas, se da personalmente en los abióticos, especialmente que son variedades de los alto andino que se da entre 30 y 40 de turba. Y en sí, personalmente se conoce como zona húmeda. Y en sí, personalmente en su uso humano, en segundo, se da personalmente en la época tradicional, en sí, personalmente en la tierra a través de la época prehispánica. Y sí, personalmente en las amenazas, personalmente se da en los que es el más en sí, es el sobrepastoreo y también la erosión y también, o sea, lo que es su desarrollo de la infraestructura. El dato curioso de lo que es el lugar de el bóveda se precisamente en sí el cambio climático global, en sí el segundo que es el enfoque de sociedad, que es el agua, el más importante, y en sí precisamente el tercero, el llamado de la atención, que es en sí la conservación de las especies. Y simplemente doy mis tres referencias bibliográficas, que son tres. El autor Maldonado Foquén y los dos que son el mismo, que es en lo que da, o sea, en lo de mi proyecto. Muchas gracias.